se llevan todo. Se llevan todo lo que había, ya no hay más. Se llevan herramientas, se llevan material de estudio. Muy agradecido, se lo acepto de corazón, pero véndalo, regálelo, porque acá no. La verdad no, no prosperan, o sea, se la llevan. ¿Sí? Bueno, nada. Santiago, querido, Noé Ortiz recomienda las marcas Inco. Claro, sí, recomiendo. Sugiero la marca Inco. Tengo muchas herramientas de la marca Inco. Sugiero el uso de la marca Inco. Tengo muchas herramientas de la marca Inco. Me he vuelto relativamente fanático de la marca. No me molesta decirlo porque a mí no me las regalan. O sea, las compro yo. En tanto y en cuanto la herramienta siga cumpliendo con los estándares de calidad, las voy a seguir sugiriendo. Por ejemplo, te puedo mostrar alicates de distintos modelos de la marca. Bueno, tengo pinzas, destornilladores, francesas, martillos, herramientas generales que han dado buenos resultados, sacando alguna excepción, Noé Ortiz, sacando alguna excepción que puede pasar en cualquier marca. De hecho, hay herramientas Baco que se rompen también, pero calidad, precio, Inco va muy bien. Jonathan, bienvenido Jonathan. No, hace un ratito compré un juego de llaves Allen en milímetros marca Smash sin punta bola. La pagué 6 pesos. Hiciste un negocio redondo, hay que ver qué largo tienen esas llaves, pero 6 pesos hoy en día, eh, para el que no lo tiene, dice, me compro un sándwich y vivo, claro. Pero para los que por ahí nos sobran esos 6 pesos, tener los 6 pesos o tener un juego de llave, yo prefiero tener un juego de llave. Yo, por ejemplo, los últimos que mostré anoche son estos, de la marca Crossmaster, que me compré para reponer, lo dije ayer, lo repito hoy, para reponer los que, bueno, perdí en el taller de Antonio, que eran de la marca Bremen. Era un juego Bremen extra largo, bueno, con la bola cardánica y todo eso que a mí no me gusta en absoluto. No me gusta, no me gusta. Está quien le encuentra utilidad, yo no la he podido encontrar. Eh, pero claro, las Bremen de la longitud que yo digo estaban entre 25 y 30 pesos. Estas creo que es 1,5 a 10, de 1,5 a 10, como la mayoría de los juegos, que no trae la 7 ni la 9. Eh, o sea, hay muchos juegos que ya traen la 7 y la 9, por ejemplo ese de Bremen que mencionaba. Y hago todas estas aclaraciones para ahorrarle los comentarios a los tipos que, nada, quieren salir a relucir y decir, yo tengo uno que tiene la 7 y la 9. Sí, ya sé, yo también tengo. Pero antes no era lo más común. Y le mando un saludo al amigo Jorge de Uruguay, que comentaba que en el caso de pulgadas no es muy común que venga la 332. Es una llavecita muy chiquitita, muy chiquitita. Estamos hablando poco menos de 3 milímetros, bastante menos de 3 milímetros, 2 milímetros y medio. Eh, es difícil que en algunos casos venga. Y si viene, no es tan exacta, hay que ver de qué marca, porque viene una especie de alambre que uno intuye que es la llave Allen. Santiago, ¿viste que Gregorio dijo que no va a participar más de los vivos? Sí, la verdad vi y no me gustó. No me gustó porque el amigo acá, el canal es como su casa.